Minutos nos vamos a meter con una polémica a propósito de la filtración de un instructivo del Ministerio de Hacienda, de la IPRES, en realidad, para ser más preciso, respecto de la recomendación de cortar o reducir, ajustar también presupuesto de al menos 142 programas para cortar y 200 y algo, 260 para recortar gastos. Tremendo, lo vamos a ir desglosando, tenemos que tratar de entender de qué se trata todo esto. Ana María Silva, tomamos contacto contigo para comenzar este tema. 142 programas, Repe, como lo decías, y una polémica de 5.4 billones. Tiene críticas el gobierno hasta del propio oficialismo. ¿Por qué? Lo que más seguramente usted escuchó el fin de semana es recorte de programas de alimentación. De hecho, los más sonados de este fin de semana, de acuerdo a lo que se está organizando para el presupuesto 2027 con proyecciones hasta el 2031, es este importante recorte y hay, ojo, entre ellos, Fondo de Apoyo a la Educación Pública, Programa de Alimentación Escolar o la beca de apoyo Vocación Profesor. Y esto hace que se instale la polémica en la moneda. Tuvo que salir el ministro Quirós, que ha tomado, atención con esto, ha tomado la vocería prácticamente, ha desplazado a Mara Cedini y ha tomado la vocería y tuvo que salir a explicar en que estos son oficios que se envían. Pero de todas maneras se está poniendo el ojo en lo que ellos consideran que está mal, Repe. Y vienen entrando estos programas en donde se incluye el de alimentación, prevención al suicidio también es otro programa. Lo escucho. Ya, pero es importante también entender las declaraciones de que entrega el ministro. Si es que efectivamente estos programas se cancelan, ya no van, o hay una revisión de estos programas, porque es distinto. ¿Qué fue lo que dijo específicamente, Anita? Claro, el ministro lo que dijo es que se trata de unos oficios que se envían y estos programas estarían mal catalogados o mal evaluados. Pero esto todo en el marco de un recorte. Recordemos que estamos hablando de este 3% que pidió a los ministerios, pero también estamos refiriéndonos al recorte del presupuesto 2027. O sea, ellos están organizando las platas para el próximo año, platas con que el Estado tiene que abastecer o tiene que garantizar ciertos programas sociales. Y acá es donde se tiene que debatir o se va a empezar a debatir qué programas sociales se van a quedar, cuál es el foco, cuánto se va a focalizar, cuánta plata se va a destinar, cuántos sirven o cuántos no también. Claro, hace muchos años que se viene hablando de programas mal evaluados por la Dirección de Presupuesto en distintos gobiernos y la necesidad de revisarlos. Ahora, este oficio que se le envía a los distintos ministerios, yo encuentro insólito que se filtre primero que todo, porque son comunicación interna. Parece que tiene algunos enemigos al interior del Ministerio de Hacienda que están filtrando estas cosas. Pero también Chile necesita una explicación respecto a todo este tema, porque si usted me dijera, mira, ¿sabes qué? Vamos a revisarlo porque se está gastando demasiado, hay plata que se pierde. Acuérdense que el año pasado nomás la Contraloría también... ¿cómo se llama? Estuvo cuestionando la entrega de útiles escolares en septiembre. O sea, los niños estuvieron hasta septiembre sin útiles. O raciones de desayuno por 12 millones de pesos cada una. Ya, o sea, si tú me decís, mira, que tenemos que revisar esa cuestión, perfecto, hay que revisarlo. Pero acá se está hablando de derechamente cortar algunos planes. Queremos explicar, Chile merece una explicación. Oye, mira, vamos a desplegar nuestro wall, evidentemente, les tenemos invitados, vamos a revisar aquí, ¿no es cierto?, cuál es el problema. El problema clave aquí es una palabra que es descontinuar. Más allá de todo lo que dijo el ministro después, lo cierto es que el oficio no hablaba de evaluar, reajustar, replantear, no. El oficio decía descontinuar, se corta. ¿Y dónde está ya entonces la polémica? En distintos programas que evidentemente generan revuelo, pero particularmente el programa de alimentación de Junaed. ¿Por qué? Porque está comprobado que para miles de niños el desayuno y el almuerzo que reciben en ese colegio muchas veces llega a ser incluso la única comida que reciben en el día. Entonces, cuando tú dices descontinuar, estás evidentemente diciendo algo grave para mucha gente que es beneficiada. Pero, y aquí tenemos también invitado, tú preguntas, ¿cómo se filtró esto? Es que todos los oficios que se mandan a los ministerios entran a un sistema que es la administración del sistema público, del Poder Ejecutivo. Por tanto, cualquier persona puede leer oficios. Si tú quieres hacer algo secreto, si tú quieres conversar algo más sensible, hace una reunión, proyecta un PowerPoint y no deja registro. Entonces, la pregunta debiese ser,
cómo el ministro de Hacienda manda un oficio que van a haber 500 funcionarios en cada ministerio Claro. hablando de descontinuar temas súper sensibles, Súper porque la sensible. promesa de ellos fue no cortar derechos sociales. Esa fue la promesa del gobierno. Mira, estamos con Roberto Munita, él es director de Administración Pública de la UNAP. Muchas gracias por estar con nosotros, Roberto. ¿A ti también te llama la atención que esto se haya entregado mediante oficio? Sí me llama, bueno, primero que nada, Buenos buenos días. días y gracias por la invitación. Sí me llama la atención que una información así se haya entregado por oficio. No me llama la atención que un oficio sí se haya filtrado. De hecho, o sea, más que tener enemigos, que quizás los tiene en el fondo, pero yo creo que esa no es la tesis. La tesis es que efectivamente es un documento que queda a la vista de muchas personas. Y pretender que un documento que queda a la vista de muchas personas se mantenga con carácter de reservado es la verdad imposible. En el fondo. El enemigo fue el El que Pero decidió ellos comunicarlo. mismos, digamos. Exactamente. Entonces, efectivamente, si uno tiene que manejar información sensible, por supuesto no es para enviarlo vía oficio. Correcto. El ministro, entre su defensa, dijo esto es un oficio, no es un decreto, como tratando de bajarle el perfil, Claro. ¿cierto? Un decreto, por supuesto, sabemos que es un documento que tiene validez, que tiene fuerza, ¿cierto? Claro. Como parte de la administración pública. Pero el oficio también tiene fuerza, el oficio es una instrucción, en este caso puede ser una recomendación, pero de todas maneras es un documento público que tiene validez para la administración Claro. pública. Entonces no podemos olvidar eso. O sea, es un mandato que se le entrega a los ministerios, derechamente, digamos. Un oficio no es simplemente un mensaje de buenas intenciones. Por O supuesto sea, que no. evidentemente tiene algo de fuerza, no como un decreto, pero evidentemente tiene fuerza. Es decir, chiquillos, a revisar. O sea, Exactamente. esto es parte de la pega que tienen que hacer. Ahora, todo esto es con miras a la discusión del presupuesto para el año 2027. O sea, en Efectivamente. el fondo, para reasignar o no sé, bueno, ¿qué se ha dicho? Porque yo me imagino, o sea, no sé, yo Desde quiero el sentido común. pensar que no se le va a cortar la alimentación porque esa alimentación se entrega a los colegios vulnerables del país. Po. No es que no, es para la gente, o sea, niños vulnerables, que son los que acceden a estas colaciones en distintos lugares. Entonces, ¿es eliminar la alimentación? Porque el presidente salió en defensa de que esta cuestión no era así, pero ¿cómo es entonces? Lo que pasa, insisto, el problema es que se ocupa la palabra descontinuar. Entonces, por más que el gobierno intenta de vestirla, el oficio lo que dice es... ¿Qué dice después el ministro de Hacienda? Que no, que en realidad este es un oficio que tiene por objeto, ¿no es cierto?, poder revisar. Antes de que escuchemos lo que dice el ministro de Hacienda, porque le preguntaron, quiero contarles algunos de los programas, Dale. porque hemos hablado mucho de las becas una vez, pero son 160 programas los que tenían en esta celdita la palabra descontinuar, que significa no seguir haciéndolo. El Fondo de Apoyo a la Educación Pública, con la crisis de educación, puede estar bien o mal evaluado. Lo que vamos son recursos que son necesarios. Ahí donde muchos dicen, sí, replantea el programa, no elimines que se destinen recursos a eso. Programa de alimentación escolar, ya lo decíamos, las becas Junaep, 2 tipos de beca, una completa que incluye el desayuno, otra solamente para el almuerzo. Jardín infantil transitorio estacional, esto es muy importante porque hay ciertos sectores productivos, por ejemplo, en el campo, los sectores rurales, Claro. los temporeros, que requieren que se instalen jardines infantiles para ciertas épocas del año donde la mujer se inserta en el sector laboral. Programa Claro. Nacional de Por Lectura. ejemplo, las Chile tiene temporeras. déficit de lectoescritura. Pésimo nivel de comprensión lectora. Sí, y ahí estamos 80% con de un los problema niños grave. de quinto básico no entienden lo que Sí. leen. ¿Ah? Entonces, puedes decir, se elimina, Claro, sí, repercute pero en la ¿por qué lo enseñanza. cambias? Esa plata hay que enviarla para allá. Promoción de talento en escuelas y liceos. Talento, aquí estamos hablando de educación integral, ¿no es cierto? De cultura, Claro. de deporte, de una serie de cosas. Beca de apoyo de educación profesor, que es para incentivar que estudiantes que tienen muy buen puntaje en la PAES ingresen a estudiar pedagogía y no otra carrera, comillas, más rentable. Y la reinserción escolar, que tiene que ver con No, y tenemos aquellos un niños drama que ahí. abandonaron el Este colegio. tema ha sido una lucha, sobre todo desde la pandemia, porque se intensificó. Sí. Estábamos viendo las bandas que se dedican a robar autos de gente joven. Bueno, hay gente que no está yendo al colegio también, desde muy chico. Sí. Y caen en este tipo. Entonces, esto es altamente sensible. Tenemos un problema grave de ausentismo Sí. escolar. Entonces, si aquí te dicen, pongámosle aquí, por la palabra al lado, descontinuar. Descontinuar el Fondo de Apoyo a la Educación Pública. Descontinuar el programa de alimentación escolar. Evidentemente que es un escándalo. Claro, porque no es absolutamente. lo mismo decir revisar, Claro. ¿no es cierto? Ajustar. Pero mira, Evaluar. Ana María Silva está con una persona que entiendo, Anita, que ella trabaja en educación
también sabe de alimentación y probablemente está muy atenta a lo que nosotros aquí le estamos describiendo. Buenos días. No en educación básicamente, pero sí con personas de escasos recursos. Me estaba contando Paola que usted trabaja Hola, con Paola. muchas personas, me decía. Sí, hola. Sí, principalmente en estos programas de FOSI, que siento, con emprendedores principalmente. Y hoy día justo estamos en este espacio porque vamos a montar una feria el próximo miércoles, en 2 días más. Entonces, por eso estoy por acá y nos encontré con ustedes. Yo te preguntaba, ¿qué te pareció el tema de los anuncios de estos posibles recortes o descontinuar eventualmente este tipo de programas, la beca de el programa de alimentación? O sea, igual es preocupante en términos de que hay muchas personas que requieren estas posibilidades de ayuda, de apoyo del gobierno. Entonces, claro, uno que está envuelto en estas soluciones que muchas veces se necesitan y sobre todo cuando uno es mamá y tiene niños en colegio en donde la alimentación es vital para ellos. Te hace reflexionar, te hace pensar y ojalá que la comunidad de alguna manera se informe, porque muchas veces es lo que dicen, es lo que va a pasar, pero en la realidad no sabemos qué. Tú me decías, tengo opiniones divididas, tengo sentimientos encontrados. Exacto. ¿Por qué? Por lo mismo, porque muchas veces hay... Mira, y hoy día, y yo lo analizo harto con mis niños grandes, la inteligencia artificial te muestra tanta cosa. Desinformación. Claro, entonces, ¿qué es lo real? ¿Qué es lo real? Y hay tanta cosa que se puede ir como cambiando ahí, entonces yo ya no creo nada, prefiero tener como cosas constatadas, ¿cachai? Ahí los está escuchando Pao, chiquillo. Sí, es que la Paola tiene mucha razón, sobre todo porque además de repente nos bombardeamos de información y tenemos más incertidumbre que certezas. Y probablemente, claro, con estos anuncios genera mucha incertidumbre. Lo que más necesitamos es que lo que se informe, sobre todo por parte del gobierno, es que se informe bien, ojalá con peras y manzanas, que todo sea muy transparente, porque si nos quedamos solo con el titular, claramente que saltamos todos. Pues. Paola, mira, mantente con nosotros, porque aquí vamos a seguir también entregando mayor información. Sí, vamos a partir diciéndole a la Paola, que nos está escuchando atentamente, que estos oficios son reales. No son decretos, no es que se cambie la ley de presupuesto, pero hay un Aunque ministro era para no creerlo. que le pide a ministerios Sí. que descontinúen, esa es la realidad Claro, de esta es que historia, esa fue la palabra que ciertos usaron. programas. Pero después el ministro salió a decir, en realidad esto es para evaluar, para que veamos cómo lo hacemos. El problema es que lo que está escrito en papel está. Claro. Y ahí surge, Rodrigo Monita, una gran pregunta. Muchos dicen que Roberto Monita, te dije Rodrigo, Sí. perdón. Surge una Yo creo gran que fue a pregunta. propósito. Una gran pregunta, que es, ¿quién controla al ministro Quirós? Porque lo que hemos podido reportear es que el fin de semana hubo mucha incomodidad en la moneda por esto. Que de hecho, varios subsecretarios y ministros salieron a desdecir públicamente al ministro de Hacienda, lo que no habíamos También visto en el este gobierno. presidente. ¿Ah? El presidente salió a decirlo, pero que un subsecretario salga a decirte. Sí. Entonces, ¿se mandó solo? A ver, mira, yo creo que esto fue una embarrada grande. En el fondo. Y esto yo creo que el mismo Sí. diseño del Ejecutivo se cuenta, el presidente, Sí. suele decirlo, etcétera. Yo creo que es una embarrada grande en 3 sentidos. Ya no en uno solo, es comunicacional, pero no es solamente comunicacional. Primero que nada, demuestra cierto desorden administrativo, ¿ya? Porque efectivamente, primero viene el oficio mismo, ¿ya? Y después viene una seguidilla de páginas de la DIPRES. La DIPRES, la Dirección de Presupuesto, es un organismo que depende del Ministerio de Hacienda. Claro. Pero al parecer alguien juntó estos dos documentos. Y el documento de la DIPRES es el que hablaba de descontinuar. ¿Ya? La DIPRES, para que ustedes sepan en la casa, tiene un montón de funcionarios muy, muy potentes, excelentes Está muy administradores. ¿Perdón? Muy capacitado. Muy capacitado. Pero la verdad es que al parecer hubo poca conversación entre la DIPRES y su jefe, que es el ministro de Hacienda. Es el primer, a mi juicio, un desorden administrativo. ¿Hay un problema en el flujo de la comunicación, de la información? Yo creo que sí. Efectivamente, yo creo que al ministro le faltó empoderarse más y, de alguna forma, estar más vinculado con lo que estaba haciendo la DIPRES. Pero es que para afuera se ve un ministro poderoso. Ah, por supuesto. Y ese es el segundo tema. A mi juicio, el segundo desorden es político. Porque justamente vemos un ministro que está muy empoderado. Claro, de hecho, el fin de llegó semana muy empoderado. lo compararon con Foxley, ¿cierto? Como uno de los ministros de Hacienda más empoderados. Yo creo que eso es verdad, pero en general los ministros de Hacienda en Chile están empoderados. Recordemos Velasco, recordemos Felipe Larraín.
en Piñera 1. O sea, sabemos que el ministro de Hacienda es una especie, digamos, de vicepresidente en materia económica, en materia financiera. ¿Ya? Entonces eso no es ninguna novedad. Y efectivamente, como decía el tío de Spider-Man, grandes poderes conllevan grandes responsabilidades. Entonces, si está muy empoderado, con mayor razón tiene que preocuparse de saber que lo que se comunica es lo que efectivamente se quiere comunicar. Y ese es el tercer problema. El tercer problema, a mi juicio, es comunicacional. Nunca una comunicación que vaya a salir con el membrete del gobierno puede decir la palabra descontinuar justamente al lado de proyectos tan importantes como eso. El protagonismo del ministro de Hacienda durante estos ya casi 2 meses, no tenemos ni siquiera 2 meses, ha sido extraordinariamente potente. O sea, el protagonismo del ministerio. Y la verdad es que... O sea, es tanto así que la preocupación de la ciudadanía se desplazó lo que era seguridad. Siempre prioridad, ahora es la economía. Exactamente, o sea, le dio vuelta. Y así los anuncios del ministro de Hacienda. Exactamente, y esto, o sea, que salga el presidente a tener que explicar lo que hizo el ministro de Hacienda, que salga el presidente del Partido Republicano a decir que esto es un error. Salió el presidente de la Cámara, también el diputado Alessandri, también a pegar coscorrones, por decirlo de alguna manera elegante. La verdad es que es llamativo. Ahí puede haber un desorden político y comunicacional, digamos, que no está afinado, porque está bien que esté empoderado el ministro, porque una de las promesas de campaña del presidente fue hacer crecer la economía, hacer retroceder el desempleo, pero también ahorrarle al fisco en torno a los 6.000 millones de dólares. Pero el ministro metió gente de su confianza en la DIPRES. Y a muchas personas esto representa, y esa fue la crítica el fin de semana, no conocer el país en profundidad. No saber lo que tus actos implican. Es una suerte de falta de empatía. Y yo comparto esa tesis, esa crítica durante el fin de semana. Hablábamos de educación. ¿Quiere ver en salud lo que se dijo que debía ser descontinuado por parte del Ministerio de Hacienda? Esto era en educación. Programa Nacional de Prevención del Suicidio. Chile tiene una de las 10 tasas de mayor problema y complejidad en materia de suicidio entre los jóvenes. Sí. Chile. Programa de prevención. Acceso a la atención de salud a personas migrantes. Y muchos pueden decir, sí, pero si son ilegales. Sí, pero ojo, matices importantes. El hijo que fue arrastrado por el padre rumbo al país a los 3, 4 años. El menor de edad que no tuvo opción. Que se resfría, que se le transforma en bronquitis, que eventualmente puede llegar a una neumonía. ¿No lo vamos a atender en el consultorio a ese niño? José María, una persona, por muy inmigrante que sea, y tiene un accidente o una urgencia, tiene que ser atendido. ¿Cómo no lo vaya a atender? Atención en salud para niños y adolescentes con vulneración de derechos. Fundamental, Chile tiene una epidemia de vulneración de derechos. Sepa usted que hoy en Chile se institucionalizan y se abren más causas por niños que los que nacen. O sea, al día institucionalizamos más niños que los que nacen en Chile. Mira. Más adultos mayores autovalentes. Este es un programa, ¿no es cierto?, para ayudar a la crisis de cuidado que tenemos, que los adultos mayores puedan seguir viviendo en una sociedad cada vez más envejecida. En una sociedad cada vez más envejecida. Y programa de salud mental en atención primaria de salud. ¿Esto qué? Que hayan psicólogos y psiquiatras en los consultorios, que también tenemos un déficit muy grande. Pueden ser malos programas en cómo se ejecutan, pero ¿alguien podría dudar de que hay que destinarle dinero a estas preocupaciones? No, sí, por eso decía yo, mira, por eso citaba yo, por eso el país necesita una explicación clara respecto a este tema, porque descontinuar estos programas evidentemente genera un impacto social, sin ninguna duda. Pero también hacía yo alusión a lo que la Contraloría detectó el año pasado e informó sobre estas raciones de colación, 12 millones de pesos cada colación. O sea, aquí también hay gente, o sea, si tú me decís, mira, tenemos que revisar esto porque no puede ser que una colación te cueste 12 millones de pesos. Evidentemente, alguien está haciendo un chanchullo y está llevando la plata en carretilla para la casa. O sea, si la cuestión es para afinarlo, para que no se roben la plata, para que se gaste bien, para que esté bien focalizado, yo creo que no hay nadie que no diría que no. De hecho, la DIPRES viene diciendo hace muchos años que hay problemas con algunos programas. Pero ponle en la celda evaluar y mejorar eficiencia. Claro, si tú me decís descontinuar, ahí está el error. Lo que importa al final del día es el verbo rector. Totalmente. Y el verbo rector en política influye mucho. Correcto. Porque las políticas públicas dependen de eso. O sea, en el fondo tú dices, es que no es que nosotros entendimos mal, si en serio a mí la declaración del ministro de Hacienda me parece que es una tomadura de pelo. Porque él debió haber salido a decir, mire, ¿sabe qué? Nos equivocamos.
alguien en mi equipo o utilizó un mal verbo que no representa en lo absoluto lo que nosotros queremos. Pero él sale en el fondo a decir, no, mire, lo que busca el oficio en realidad es que evaluemos los programas. No. Lo que está escrito, está escrito. Es que ¿sabes qué pasa? Que finalmente cuando se trata de explicar lo inexplicable, en el fondo lo que hacen es... Aquí vamos una cosa por otra. Pero en el fondo es un insulto a nuestra inteligencia. No, pero es que además, ¿Sabes por qué, sí. Repe? Porque la palabra se entiende de una sola forma, que es descontinuar. Y el error está aquí. Y cuando salen a hablar otros personeros de gobierno, hablan de un error porque no explican lo inexplicable. Lo que pasa es que y es muy grave, porque si efectivamente se trató de un error, lo vamos a ver, pero yo si recibo un instructivo del Ministerio de Hacienda que me dice descontinuar, yo cierro la carpeta, le meto ya al cajón y lo boto a la basura. Claro. O sea, es un mandato, descontinuar, no es reevaluar, de rediseñar. Entonces es muy complicado, porque la persona que le llegó ese instructivo, ya está trabajando, supongo yo que ya está trabajando en esto, en descontinuar. Es decir, hay una operación en marcha. No, yo creo que justamente después de la bataola que generó esto, no. Y a veces, y por eso, insisto, más que una filtración, yo creo que fue justamente un golpe de realidad que en los ministerios que recibieron esto dijeron, no, sí que esta cuestión no le podemos dar curso. De hecho, yo supe una Claro. historia dentro del Tiene que Ministerio haber de generado Salud, resistencia ¿Ya? interna, de un evidentemente. funcionario, porque me escribió, me dijo, y me compartió lo que le había escrito a su jefe. Y le copia el oficio y le dice, jefe, mire, si usted me hace a mí firmar algo que elimine la atención en los consultorios para niños migrantes, yo no lo firmo. Así es simple. Despídame. Yo no voy a firmar esta instrucción que estamos recibiendo. Y eso ocurrió en muchos ministerios. Claro. En educación, sobre todo los ministerios sociales, que son los más complejos. ¿Ah? Entonces, yo le hablaba de educación, le hablaba de salud. ¿Adivinen dónde más llegaron la idea de descontinuar? Seguridad. Hasta antes de la crisis del petróleo, la primera prioridad del gobierno. Los analistas coinciden en que este gobierno fue electo principalmente por materia de seguridad. Y resulta que en seguridad, le vamos a poner de nuevo el verbo aquí, ¡pum!, descontinuar, programa contra el crimen organizado. No, imagínate, pues, si la Crimen prioridad era organizado. seguridad y una vez... Calles sin violencia. El otro programa, ¿no es cierto? Que es el que establece esta nueva suerte de cuadrantes para ir atacando los focos más grandes de crimen. Innovación y transferencia técnica territorial. Equipamiento, tecnología, etc. 3 áreas críticas en el propio plan de gobierno de este gobierno. Si eso es lo que es incomprensible, Roberto. No, y de hecho muchas cosas vienen del gobierno pasado, de estos planes, y efectivamente han sido mal evaluados. De hecho, parte del discurso del presidente Kast en campaña fue: tenemos planes, pero no tenemos resultados. Entonces, ante eso, que lo que hay que hacer, a mi juicio, no es terminar con el plan, sino mejorar el plan. Claro. Se puede cambiar de nombre, Claro. se le puede otorgar Diseñarlo. incluso muchas veces se le puede otorgar más presupuesto. Muchas veces por falta de recursos. Pero claro, en el fondo, decir a priori que las soluciones no seguirán adelante con estos planes Claro. es complicado y, como decía, es un desorden político, administrativo y sobre todo comunicacional. Comunicacional, porque ¿sabes qué pasa? Que con los términos con los que uno comunica son muy importantes. Acuérdate, entonces no entendieron nada con el error comunicacional cuando hablaron de un país en quiebra. Y ahora están hablando de descontinuar estos programas. Ahora, ¿sabes lo increíble? Este programa contra el crimen organizado, lo utilizó la misma ministra de Seguridad, Steiner, cuando era fiscal y desbarató, ¿se acuerdan la mafia china en el norte? Sí. Ahí se ocuparon recursos de este plan. Técnicas implementadas por este plan. Pero es súper inteligente lo que Equipos dice... implementados por este plan. Es súper inteligente lo que dice Roberto. Porque efectivamente ya, te digo, ¿sabes qué? Este programa Calle Sin Violencia, compadre, no hemos gastado chorrera de plata. ¿Y cuáles son los resultados? Porque también es evidente que tú tienes que evaluar un programa, ¿no? O sea, tú Pero hay generas comunas una que están muy política y tú contentas con tienes que ir ese programa. evaluándola si es que efectivamente se Hay condice. comunas que están muy contentas con ese No, programa. está bien, si yo no digo que no. Sí. Lo que digo yo es, si la vas a descontinuar, ¿con qué la vas a reemplazar? Porque Claro. no podéis no tener un programa. Si tú consideras que este programa resultó malo y tienes una idea mejor, Mejorémoslo. fantástico. Sí. po. Pero si me vayas a decir a priori que no va a seguir y nada más, sin apellido, coma, evidentemente es preocupante. Ahora, hay harta crítica, Roberto, a cómo se evalúan los programas. Sí, por supuesto. Obvio. Al método de evaluación. Sí. Bueno, eso es lo primero que hay que hacer. En el fondo hay que preocuparse de cómo evaluamos, o sea, de la evaluación, ¿cierto? ¿Cómo evaluamos?
Por supuesto que siempre pueden haber mejores cosas que hacer. Lo peor es no evaluar, ¿ya? Como Sí. decía Peter Drucker, lo que no se mide no se puede mejorar, ¿ya? Otra cosa es que efectivamente estemos evaluando, pero con sesgos, sin afectar, sin llegar al meollo del asunto. Ok, mejoremos la evaluación. Y a partir de mejorar la evaluación, mejoremos los programas. Pero insisto, lo peor es no dar una alternativa. Porque en el fondo está diciendo, vamos a recortarle la plata aquí. Claro. Es como, en este tema, no le vamos a destinar plata a este tema. Y eso es evidente porque si la filtración de este oficio viene con esa palabra descontinuar, más la lista de programas, eso tiene una sola lectura. Pero bien. Ahora, la bajada que se hace, si es muy distinta, entonces también el ministro va a tener que aprender mucho de administración pública, pero no lo va a poder mandar en un oficio, va a tener que explicarlo mucho más. Yo me Claro. imagino que por ahí también pasa el problema. Claro, porque una cosa está ligada a la otra. En el fondo, los que enseñamos en la Universidad de Comunicación Política, sabemos que la comunicación política está muy ligada a la administración pública, a la comunicación de gobierno sobre todo, y a la gestión política de los gobiernos. Miren, yo quiero hacer un pequeño paralelo. Esto, a mi juicio, tiene mucho que ver con lo que está pasando en el GAM también. El GAM, ustedes saben, se anunció la paralización, el descontinuar también con la construcción de la segunda etapa, un proyecto carísimo. Y después de que anuncien la descontinuación, empiezan las explicaciones. Y las explicaciones, la verdad, es que eran bastante razonables. Que el gobierno anterior dejó todo endeudado, que las boletas de garantía empezaron a vencer, que casi toda la plata disponible se gastó en estudios, etcétera. Pero hubiera sido mucho mejor que hubiera sido al revés. Que primero hubieran estado instalando en la opinión pública que el gobierno anterior El se gastó la problema que plata, se tenía etcétera, y después se toma la decisión. Y después de que en la opinión pública ya Sí. está metida esa Claro. cuña, ya se entiende, Exactamente. ahí anunciar Además que- la paralización. O sea, en y el siempre, fondo lo que y tú siempre con un hubieses plan B. hecho- Ya. Siempre con un plan B. Se paraliza, pero vamos a hacerlo después o vamos a hacer otra cosa. En el etcétera. fondo, aquí es lo mismo. En vez de anunciar esto que es tan drástico, la decisión final, sino que es revisión de estos programas. Claro, Una vez que se tiene exactamente. todo ese resultado de la revisión, ya ahí derechamente ¿sabes lo- pueden lo hablar que de pasa es que descontinuar y van a tener Y más que argumentos. continuar, descontinuamos, pero ofrecemos tal alternativa, siempre con el plan B. Y por eso es que digo que la administración pública tiene mucho que ver con la comunicación Pero política. mira, por eso hay que tener, yo aquí, para la gente que diseña este tipo de cosas, hay que tener un baño de humildad en el gobierno. ¿eh? Totalmente. Porque la soberbia es mala consejera. ¿En qué sentido? No, que nosotros tomamos decisiones. Ah, fantástico, tomen decisiones. Pero siempre están teniendo que salir a explicar las decisiones. Claro. No al revés. O sea, no te entrego mi argumentación No hay una para tomar evolución. esta decisión. No vemos la Sino que evolución. Vemos primero, y eso le están regalando el pase gol a la oposición, pero a cada rato. Claro. No llevamos ni 2 meses de gobierno. Para que hoy día critiquemos esto. Bueno, nos quedamos entonces pendientes de todo esto a ver cómo termina, cómo Oye, fluye.